Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al podcast del Laboratorio de Transformación Social de la UDEM. Queremos presentarnos en este primer episodio, platicarles de qué se trata este proyecto. Prácticamente es una iniciativa para empezar a compartir historias de emprendedores que están haciendo cosas diferentes en la comunidad y cómo puede inspirar estas historias a otras personas que tienen esa inquietud por emprender. Actualmente, por obvias razones, lo estamos haciendo vía Zoom, pero la intención es hacerlo en diferentes locaciones, invitar a diferentes emprendedores con diferentes iniciativas y que podamos generar una comunidad y enriquecer pues las vidas emprendedoras de otros estudiantes o personas normales que quieran emprender algún proyecto y que se basen en estas historias que vamos a estar abordando durante todos los capítulos para que puedan surgir nuevas ideas y puedan llevar a cabo su proyecto, ¿no? Entonces, pues damos inicio a este primer episodio. Tenemos como invitado a Eduardo de la iniciativa Reescribiendo tu Futuro. Eduardo, bienvenido. ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás? Muy bien, Qué excelente. bueno. Pues quisiéramos empezar con que nos platiques acerca de ti, quién eres, de dónde eres, no sé, tu edad, qué estás estudiando y digo, comenzar contigo como persona. David, pues mira, mi nombre es Rey Eduardo. Tengo 18 años, soy estudiante de Economía de la UDEM, de la Universidad de Monterrey. Y yo nací en un pueblito que se llama Galeana, Nuevo León. Está al sur del estado de Nuevo León, como a unas 3 horas más o menos de ahí de Monterrey, del área metropolitana. Y es donde precisamente ahorita estoy, ¿verdad? Porque con la cuestión de la contingencia, pues tuve que venirme, tuve que terminar acá mi semestre y en esas cuestiones pues estar un poquito alejado de allá, ¿no? Yo salí de aquí de Galeana cuando tenía 14 años, me fui a estudiar la preparatoria allá y luego ya terminé la preparatoria, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de entrar a la UDEM y ahí estamos ahorita, gracias a Dios, ya voy a tercer semestre de la carrera, como te comentaba, de Economía. Y en ese sentido, pues está bien padre, ¿no? Que puedas tú salirte de un lugar, por ejemplo, como Galeana, que no sé si lo conozcas o lo has escuchado alguna vez, pero está muy falto de oportunidades, muy limitado en oportunidades, ya sea de emprendimiento, de trabajo, de calidad de vida y todas esas cuestiones que son importantes, y pues acá está bien limitado. Entonces te vas y tienes otro estilo de vida totalmente diferente. Ok. Y cuéntanos acerca del proyecto como tal, cómo surgió. Por ahí en una charla anterior nos platicabas del origen un tanto dramático, Dale. de cómo surge la idea y cómo pues le das seguimiento, la quieres llevar a la luz. Platícanos, ¿no? De qué se trata y cuál es el origen de la idea. Pues mira, Reescribiendo tu Futuro inició, como precisamente comentabas ahorita, de una forma bien intensa, porque a mí me gusta mucho el storytelling, que el storytelling pues, es precisamente cómo es que nace la iniciativa, ¿no? La historia, el por qué existe y todo. Entonces, cuando yo bueno, vamos a remontar desde el principio. Yo soy misionero católico desde que tengo 12 años. Desde que yo entré a la secundaria, me invitaron a un grupo de aquí de misiones y de ese tipo de cosas de la parroquia, entonces pues yo iba, ¿no? O sea, como todo niño, jovencito que apenas empieza a hacer ese tipo de cosas. Y a mí me gustaba mucho ir, me gustaba mucho asistir. Y eso a mí me abrió un panorama bien grande de las diferentes realidades sociales que existen en un contexto tan pequeño como es Galeana. En ese momento, gracias a Dios, yo no había sufrido ninguna carencia económica ni de cualquier otro aspecto que tiene que ver directamente con tu persona. Pero gracias a eso pude conocer que hay personas que en realidad sí lo necesitan, que en realidad viven de una forma diferente a ti. Y cuando tú ves eso a los 12 años, te sorprendes. Porque eso es algo que todos, o sea, todos nos damos cuenta, pero no te das cuenta tan chiquito. Te das cuenta ya cuando estás en la universidad, tal vez cuando apenas te vas a graduar de la universidad porque nunca has tenido la necesidad de salirte de donde tú vives o simplemente de ver más allá de tu estilo de vida. Entonces, desde esa edad comencé a ver
ese tipo de necesidades. Y en una ocasión, cuando yo tenía la edad de 13 años, fui a una comunidad. Entonces, pues total, estábamos haciendo actividades que tenían que ver con recreación para los niños, con integración para ellos. Entonces yo siempre he estado bien, bien loco, bien torcido. Entonces, la actividad que a mí se me ocurrió ponerles era preguntarles qué querían ser de grandes. Y como era una actividad de la iglesia, pues les pregunté cómo eso se relacionaba con Dios. Entonces, total, iba de niño por niño y llegó una niña que me sorprende bastante y ella es el parteaguas de que nació Reescribiendo tu Futuro. Entonces yo le pregunto a esta niña, dime Yasmín, ¿tú qué quieres ser de grande? Entonces la niña me ve, sonríe y me dice, yo quiero ser maestra. Le digo, qué padre Yasmín, y dime cómo esto se relaciona con Dios. Entonces en lugar de ella darme una respuesta a la pregunta que yo le había hecho, baja su cabecita y me dice, es que no lo voy a lograr. O sea, y hay que caer en cuenta el contexto. O sea, es una niña de 8 años, de una comunidad, que a los 8 años sabe que no va a poder lograr su sueño o su meta de ser maestra. O sea, nada más hay que caer en cuenta de esa situación. Entonces yo me saco mucho de onda y le digo, ¿por qué, Yasmín? Y me dice, es que mi papá no quiere que yo estudie, ya con un semblante muy triste, con su carita agachada. Y yo por no continuar, pues ya no le dije, le dije, sigamos jugando, Yasmín. Pero pues me quedó la duda, la incógnita del por qué sucedía eso, ¿no? Entonces, recuerdo que también estaba su hermana, la busco, le hablo, le cuento lo que sucedió con Yasmín y me dice, no, es que mira, obviamente sus palabras, pero me dice, lo que pasa es que mi papá no quiere que nosotros, o sea, Yasmín y yo, estudiemos porque cree que el mundo es de los hombres y que pues nosotros como mujeres nada más debemos de crecer para cuidar de la familia, para cuidar de nuestros hijos, para estar en la casa, y quien debe de estudiar pues es solamente el hombre, y ellas tenían 2 hermanos, eran 4 de familia. Eso a mí me sorprendió bastante porque yo crecí con mis 2 hermanas y mi mamá. Mi papá siempre trabajó fuera, siempre estuvo fuera, y la relación que yo tuve fue muy, muy arraigada con mi familia en cuanto a cuestión femenina. Entonces yo sabía desde muy pequeño el valor que tenía una mujer entre la sociedad, independientemente de lo que fuera o lo que tuviera. O sea, sabía que la mujer valía exactamente lo mismo que el hombre, me explico. Entonces en ese sentido me causó bastante ruido y bastante incógnita, porque yo decía, ¿cómo eso puede ser posible en esta, o sea, en esta situación? Yo me imaginaba que eso era algo de la tele, algo que no pasaba, algo que no sucedía. Entonces fue de ahí donde yo comencé a meterme más de lleno a la educación, donde me di cuenta que en Galeana, tal vez en más lugares, pero en ese momento me di cuenta que precisamente en Galeana algo que era muy necesario era la escolarización de calidad y el cambiarles un poquito el chip a los habitantes del valor de la mujer en la sociedad. Entonces fue de ahí donde nuestra principal noción de aportar con la escolarización y la educación para que los adultos no tuvieran la mentalidad de que la educación no sirve para nada o que es nada más para los hombres, sino que tuvieran la mentalidad de que la educación es necesaria independientemente de tu sexo, tu nivel socioeconómico o cualquier otra situación que se te pueda ocurrir. Entonces, cuando yo me doy cuenta de todo esto, empiezo a juntar personas que tuvieran el mismo sentido de interés por la educación que yo tenía, y es cuando tratamos de crear una escuela, así literal. Era de que una escuela era lo que queríamos. Y Eduardo, estamos hablando todavía en Galeana. Tú Ajá, cuando, exacto. después de las misiones, dijiste, oye, a mí me movió esto, creo que por aquí va, creo que el tema de la educación es crítica para resolver este problema que estoy identificando y ya tomo acción en forma de organizarme con otras personas que tengan iniciativas o sentimientos afines a los míos o perspectivas afines a las mías y empezaste no sé si a platicar con tus amigos, a reclutar gente, ¿cómo funcionó? Pues miras de cuenta que sí, precisamente estaba todavía en Galeana y yo tenía un amigo muy cercano en ese entonces y una amiga de Monterrey. O sea, yo ya teníamos amigos y conocidos en Monterrey porque yo iba muy constantemente para allá. Entonces yo hablo con ellos y les cuento la idea. Les digo, ¿saben qué? Lo que pasa es que me di cuenta que en realidad la educación está bien densa, es muy importante y lo que debemos de hacer nosotros es intervenir de alguna manera, ¿no? Entonces, fue donde
dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una escuela o algo así para poderlos apoyar. Entonces nuestro principal plan en aquel entonces era cada fin de semana irnos a las comunidades y enseñarles lo que fuera. Simplemente servir para que ellos aprendieran algo. Pero en el largo plazo nos dimos cuenta que era bien complicado porque tenías que gastar mucho dinero en gasolina, mucho dinero en materiales y en todo lo que te puedas imaginar que tiene que ver con irte a comunidades los fines de semana. Porque aparte, pues una de ellas tenía que venir de Monterrey y ese tipo de situaciones. Entonces, cuando nos damos cuenta que era bien complicado, Reescribiendo tu futuro toma como una reestructuración. Entonces ya para esta reestructuración yo ya me había ido de aquí de Galeana, yo ya vivía en Monterrey porque ya me había ido para a estudiar la prepa. Entonces en esta reestructuración que toma Reescribiendo tu futuro, ya no solamente tratábamos de ayudar a la educación porque sabíamos que era un tema bien complicado, donde tenías que invertir millones de pesos, bastante tiempo y obligatoriamente tenías que ser un profesional, un profesionista, porque si eres estudiante y no te estás dedicando a eso, pues o sea, no pierdes tiempo, pero le inviertes bastante tiempo. O sea, mucho tiempo que tú debes de invertir para tu educación, para la escuela, para hacer tus proyectos escolares y ese tipo de cosas, se lo estás invirtiendo a un proyecto social que a lo mejor y no te va a dejar lo que te deja pues el estar estudiando. Entonces, ahí Reescribiendo tu futuro toma tres vertientes y se divide en un enfoque de tres esferas, que es desarrollo social, cultural y educativo. Entonces nosotros, bajo la misma idea de querer aportar a la educación, creamos estratégicamente las tres esferas para que el objetivo general de las tres fuera aportar a la educación de los mexicanos, pero cada esfera tiene un objetivo específico. Entonces, ya para este punto, Reescribiendo tu futuro ya tenía como 50 integrantes más o menos. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta de la Oye, Eduardo, cantidad, perdón que interrumpa. ándale, ¿Cómo llegaron a ser 50 personas? O sea, ándale. empezaste con un amigo y una amiga y luego ahí, ¿qué? O sea, ¿cómo hacían sesiones de pláticas o un amigo invitado a otro amigo? ¿Cómo fue dándose esa dinámica? Fíjate que es algo bien extraño porque ni yo me di cuenta en qué momento llegamos a ser tantos. Porque cuando nosotros ya nos reestructuramos, que nos convertimos en tres vertientes, nos pusimos a hacer actividades ya de labor de campo, de visitar a personas, de visitar instituciones. Entonces, precisamente como tú dices, un amigo invitó a otro amigo y así. Y de repente ya éramos bastante gente. O sea, teníamos un grupo de WhatsApp y de repente ya éramos bastantes en el grupo. Entonces yo decía, habla, o sea, había todos de administradores, no era solamente yo. Entonces podía entrar prácticamente quien fuera al grupo. Y éramos ya de repente 50 personas y a mí me dio bastante gusto, me acuerdo en aquel entonces, porque yo dije, su mecha, o sea, no me imaginaba que en realidad las personas o los chavos en particular se interesaran tanto por una cuestión social que no les iba a dejar nada a cambio. Porque a mí lo que me causaba mucho ruido en aquel entonces era cómo yo iba a invitar a gente si no le iba a poder pagar, no le iba a poder dar nada a cambio. En ese momento esa era mi mentalidad de que, oye, ¿cómo voy a meter a gente? ¿Cómo la voy a invitar a participar si no le estoy ofreciendo nada? Si esa Sí, persona sí, no va a ganar que nada a cambio. dedique su energía y su tiempo en algo que no le va a retribuir monetariamente, ¿no? Ándale, exactamente. Entonces, fue lo que a mí me dio bastante gusto, que me di cuenta que el compromiso social de las personas existía y que no obligatoriamente tú tenías que darles algo a cambio, porque las personas no te exigían nada, al contrario, te decían, ¿qué necesitas? ¿Sabes? O sea, si vas a ir a tal lugar, bueno, dime cuándo vas y dime qué necesitas y yo lo pongo. Entonces a mí eso me fue motivando bastante. Te lo juro que yo creo que eso es algo determinante para que Reescribiendo tu futuro sea lo que hoy es, porque la participación de las personas fue crucial en la época de gestación de este proyecto, donde ya nos hicimos tres vertientes, donde un amigo invitaba a otro, donde ese otro invitaba a otro. Entonces, llegó un punto en el que, gracias a viajes que yo tenía cuando estaba en preparatoria, conocía a personas con perfil de liderazgo, los invitaba a participar, hacían grupos y llegó un punto en el que ya teníamos 7 grupos de Reescribiendo tu futuro alrededor de la República. Entonces, yo decía, su mecha, ¿cómo llegamos a esto? O sea, ¿cómo un proyecto que inició en una comunidad,
que se lo conté yo a un amigo, una amiga, y que después ellos se salieron a las 3 semanas y quedé yo solo de nuevo y así. ¿Cómo todo esto llegó a otros municipios de la República? Entonces ya en ese sentido comenzó a tornarse complicada la forma de controlar lo que estábamos haciendo. De hecho, nos metíamos en problemas a veces seguido porque tratamos de apoyar en cosas que no nos correspondían y la gente se enojaba, o sea, la gente que le correspondían en ese caso. ¿Cómo qué ejemplo? Una vez en Mazatlán, había una actividad con viejitos. En Mazatlán, Sinaloa, había una actividad con viejitos, con adultos mayores. Entonces ellos correspondían a una casa hogar. Y nosotros, pues se nos hizo fácil, como pues, aquí en Nuevo León se da mucho, que tú vas a una casa hogar y pues no tienes que pedir permiso más que cuando, no sé, organizar el hablarle al encargado o la encargada y decirle, sabes que voy a ir tal día y llevarles un apoyo, ¿no? Entonces ellos tenían como su, por así decirlo, su organización específica que les apoyara, ¿sabes? O sea, alguien que se casó con ellos y dijo, sabes que yo te voy a ayudar siempre. Entonces, pues nosotros vamos, bueno, el grupo allá va, crea la actividad y después me empiezan a llegar correos a mí de la organización, que pues obviamente no podemos decir nombres, y me empiezan a reclamar de que por qué habíamos hecho la actividad con ese grupo en específico. Pues yo me saco mucho de onda porque me acuerdo que les escribí, oye, pues está bien, que era tuyo, lo que quieras, pero pues al final estamos apoyando, o sea, no es como que te estamos quitando la oportunidad de nada, o sea, si tú quieres, puedes ir a apoyar el día de mañana. Entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que tienes que tener mucho cuidado con quién apoyas, porque muchas personas, aunque parezca que necesitan, muchas veces no necesitan. Y cuando tú quieres hacer y tienes la mejor intención de ayudar a las personas, muchas veces hay quienes intervienen para que no lo hagas. Entonces ya desde ahí, fíjate cómo todo se va armando, desde ahí ya empezamos a tener un modelo más rígido de a quién apoyamos y de cómo los apoyamos y de hacer cierta evaluación para saber si la persona o la institución o grupo que estamos apoyando en realidad lo necesita. ¿Por qué? Porque los problemas nacen aunque estés haciendo las cosas bien o de una forma altruista, que no estés lucrando de ninguna manera, llegas a tener problemas. Oye, Eduardo, y hablando imagínate que alguien ahorita se conecta y quiere escuchar de forma práctica en una frase de qué se trata Reescribiendo tu Futuro. Y entiendo que son iniciativas en 3 esferas relacionadas a la educación, pero si lo pudieras aterrizar aún más, ¿cómo lo definirías para alguien que se acaba de conectar y quiere saber de qué se trata este capítulo y Reescribiendo tu Futuro? Órale, pues yo creo que Reescribiendo tu Futuro, así en pocas palabras, lo que hace es dar valor agregado a los mexicanos para que de alguna forma sean más competentes en diferentes habilidades, específicamente en habilidades tecnológicas, en habilidades de desarrollo social, en habilidades financieras, en habilidades de salud. Es básicamente a lo que nos dedicamos. O sea, realmente nosotros lo que buscamos es que los mexicanos estén un poquito más preparados en diferentes disciplinas y que estas disciplinas les den facilidad para convivir en sociedad. Ok. Y platícanos de estas 3 esferas que me imagino que son los, las vertientes, ¿no? Que esta gran iniciativa se deriva o se divide. Exactamente, no, pues mira, como te comentaba, ya cuando nos convertimos en las 3 esferas o 3 vertientes de la organización, empezamos a darle un objetivo general a cada esfera. Entonces, en la esfera de desarrollo social, lo que nosotros buscamos es tener impacto social, precisamente, con las personas, tratando de mejorar su estilo de vida de alguna manera. Nuestras actividades no son asistenciales. Es decir, nosotros, si creamos una actividad, no es como que solamente vayamos y regalemos el apoyo, sino que el apoyo que nosotros creamos lo cambiamos porque la persona te escuche tal vez hablar de nutrición, porque la persona o el grupo te escuche tal vez hablar de diabetes y ese tipo de situaciones. También creamos proyectos o más bien como campañas de donación y recaudación en donde específicamente apoyamos a chavos o chavas que quieran seguir estudiando un nivel de posgrado. Por ejemplo, en última instancia, o sea, la última que hemos hecho
es un joven que se llama Alejandro González Aquines. Este es un chavo brillantísimo, espectacular. Él ganó el Premio Estatal de la Juventud por crear un modelo que se llama Teleictus, que conecta un hospital, el Hospital Metropolitano con el Hospital General de Doctor Arroyo. Porque ahí se daba que las personas cuando les daba, no sé cómo se llama esto que te da en el cerebro, total, algo que te da en el cerebro que te da solamente 3 horas de vida para que te puedan curar, pues haz de cuenta que de aquí a que llegaban al Hospital Metropolitano la gente se moría. Entonces, él creó este programa y se acercó con nosotros y dice, oye, pues, no sé si me puedan apoyar para seguir con mis estudios, para irme a estudiar mi maestría a Sheffield, Inglaterra. Entonces lo ayudamos, creamos una campaña de recaudación y pudimos de alguna forma incentivar a que este chavo se fuera. Entonces es lo que ameritamos hacer en esta esfera. Y luego tenemos la esfera de desarrollo cultural, en donde mediante talleres, Perdón, pláticas. es la segunda, ¿verdad, Eduardo? La primera fue desarrollo social, segunda desarrollo cultural, ¿no? La que estás abordando ahorita. Exactamente. Okay. Exactamente, la esfera de desarrollo cultural, mediante talleres y conferencias, lo que nosotros hacemos es dar fortalezas de carácter a las personas y abrir un poquito el panorama del emprendimiento y vocación que hay dentro de ellos. Por ejemplo, muchas veces lo que nosotros trabajamos en nuestras conferencias específicamente es el tratar de que los asistentes entiendan el valor de la vida y entiendan el para qué están aquí, y eso incentiva un poquito la vocación. Y después ya que esa persona dice, sabes que me interesó cualquier cosa y asiste a un taller de nosotros, lo que hacemos es fomentar el sentido de emprendimiento basado en la vocación que esta persona encontró. Entonces, si ya tú sabes cuál es tu vocación, te dan bastantes ganas de emprender. ¿Por qué? Porque, como les comentaba la vez pasada a ustedes, si tú ya sabes qué quieres y ya tienes un camino que quieres seguir, pero te das cuenta que no hay nada que cumpla las expectativas de tu camino, tú quieres crearte ese camino. Entonces, en ese sentido, te conviertes en una persona emprendedora porque te das cuenta que las oportunidades de autoempleo pues van a ser meramente tuyas. ¿Por qué? Porque tú eres quien se está preocupando, porque lo que tú deseas, lo que tú sueñas, lo que es tu vocación se cumple. Entonces, no es la cuestión de motivar a los chavos de que, oye, tú puedes y la fría, sino darles las herramientas para que la motivación llegue sola cuando ellos sepan qué es lo que quieren hacer. Entonces, en ese sentido, trabajamos en fortalezas de carácter, en decir, yo soy una persona que trabaja muy bien en equipo. Entonces, si ya descubrí que trabajo muy bien en equipo y que me encanta no sé, el carbón, por ejemplo, pues qué onda, voy y compro 20 kilos de carbón, lo compacto y hago cremas de carbón e invito a 3 personas porque ya sé trabajar en equipo, las voy a tratar bien, van a estar felices conmigo, y si yo empiezo a ganar dinero, pues esas personas ya van a poder también tener sus ingresos porque yo les creé un empleo, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que trabajamos en la esfera de desarrollo cultural. Y por último, la tercera, la esfera de desarrollo educativo, pues yo considero que es como la más importante dentro de la organización, porque es la principal noción con la que nació Reescribiendo tu Futuro, el hecho de aportar directamente a la educación, y aquí es donde nos preocupamos un poquito más, porque es lo más complicado, lo más largo, lo más arduo de hacer. Entonces, por ejemplo, porque fíjate, cuando tú tienes la necesidad de que la educación sea de calidad, necesita ser una institución gigante. ¿Por qué? Porque imagínate, si una institución ya establecida, una escuela, supongamos de aquí de Galeana, una escuela secundaria, ya está establecida, ya puede pagar maestros, ya puede pagar servicios y todo lo que te imagines, aún así tiene mala calidad educativa. Ahora imagínate una institución, un organismo que no tiene nada, que no tiene profesores, que no tiene instalaciones, pues ¿cómo tú le vas a ofrecer calidad educativa al educando? Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, que era extremadamente complicado, como te decía ahorita, que necesitas bastante dinero, fue cuando comenzamos a compactar el conocimiento que nosotros les queríamos dar a los educandos y convertimos la modalidad en cursos.
Entonces, básicamente lo que hacemos ahorita es crear cursos que igual, como en la esfera anterior, trabajas tu vocación, trabajas el trabajo en equipo y trabajas la cuestión técnica de aprender un tema en específico para poder emprender. Entonces, básicamente, en Reescribiendo tu Futuro, te ofrecemos las herramientas para que tú encuentres tu vocación, para que tú sepas de qué se va a tratar tu emprendimiento, que tengas la capacidad de proyectar qué es lo que vas a hacer y cómo eso a ti te va a servir para generar empleo o para servir de hobby. Porque evidentemente todos los emprendedores tienen sí el sentido de ganar dinero muchas veces, pero no todos lo van a hacer, porque a pesar de que tengan mucho sentido de emprendimiento y hagan las cosas bien, desgraciadamente no tenemos como país aún las capacidades económicas para poder apoyar a un emprendedor. Entonces empiezas a crearte dinero tú solo, es decir, si no eras nadie, bueno, no hablando despectivamente, pero si no eras nadie, no hacías nada, y ahora comienzas a hacer algo, pues vas a decir, oye, ¿de dónde sacó el dinero, no? Entonces, un poquito la cuestión es enseñarte a emprender sin dinero, enseñarte a que no te vas a hacer millonario de la noche a la mañana y que de los emprendimientos 1 de cada 1000 pega. Pero la cuestión es sembrar la semilleta del emprendimiento dentro del joven o de la joven que pase por la esfera de desarrollo cultural. Es decir, el incentivar a que el valor agregado que tenga esta persona sea que llegue con sus amigos, por ejemplo, y que les diga, oye, ¿sabes qué? Yo soy un emprendedor, soy una emprendedora y aparte de eso tengo habilidades para trabajar en equipo y sobre todo tengo las habilidades socioemocionales más desarrolladas que todos ustedes. Entonces, cuando tú logras que ya esa persona llegue y le diga eso a sus amigos, pues prácticamente cumpliste el cometido de que esa persona se sienta capaz de emprender en la sociedad. Porque algo bien importante, un tema bien importante es el inculcar en ellos que ellos pueden, y ya, si de todo lo que les dijiste, de cómo iban a emprender, de si les servía o no, si no les sirve para nada, con que ya tengan la mentalidad de que lo pueden hacer, lo van a lograr. Entonces, es un poquito psicológico y revuelto esta situación, pero sí va con esa idea de que las personas crean que pueden lograr las cosas, que pueden emprender independientemente del contexto y si tienen dinero o no tienen dinero. Ok. Oye, Eduardo, y para conectarlo un poquito con el laboratorio, cuéntanos cómo fue tu primer acercamiento con el laboratorio, por qué llegaste con ellos, hay un proceso de selección, qué herramientas te han dado, cómo te han apoyado y cuál es la perspectiva hacia el futuro, trabajando con ellos. Mira, de hecho, yo llegué ahí como que por casualidad, por así decirlo, porque yo vi una convocatoria que se llamaba 50 años, 50 ideas, el semestre pasado en la UDEM. Y me acuerdo que dije, voy a aplicar, pero se me pasó el tiempo, no apliqué. Y ya cuando me acordé, dije, su mecha, pues ya valió, no, ya no apliqué. Entonces me acuerdo que mandé un correo al correo que ponían ahí en el flyer y les dije que no, que quiero participar, pero que la verdad se me pasó y así, tantas cosas. Entonces me dice, no, pues mira, lo que pasa es que necesitamos una carta de recomendación de tu director y ya el proceso de evaluación, igual que todos los demás. Entonces ya total, lo hice ese mismo día, lo mandé y era un proceso de casi todo el semestre. O sea, eran diferentes filtros y ese tipo de cosas. Entonces yo fui pasando y pasando los filtros y así, y hasta el final, el día 20 de noviembre del año pasado, llegamos a un panel en donde ibas a exponer el proyecto, tu proyecto. Entonces, éramos bastantes, éramos como 18. Candidatos. Sí, exactamente, y todos los proyectos buenísimos. Yo me acuerdo que yo decía, su mecha, o sea, el mío no es nada a comparación de estos compadres y comadres que están aquí. Entonces, pues ya me toca, se me acorta el tiempo, o sea, yo había hecho la presentación, la había preparado y todo para 2 minutos o 3 minutos, no me acuerdo cuánto era lo que te daban. Y al final, a la mera hora, se me acorta el tiempo y dije, no, ya valió, o sea, ya fue, ya no voy a entrar aquí. Entonces resulta que, no, pues total, termina, como a la semana me mandan un correo que sí, me habían elegido y me dio bastante gusto porque yo dije, pues, de alguna manera yo tenía que estar aquí, porque el apoyo que te dan es un apoyo muy, muy personalizado, muy a tu proyecto y a las necesidades que tu proyecto tiene.
Había unos proyectos que apenas eran una idea y había otros proyectos que ya estaban materializados, como el caso del mío. Pero básicamente en el laboratorio lo que hacían era, bueno, lo que hacen es darte asesorías para que agarres la onda de lo que estás haciendo mal, para que plantees las ideas bien, para que aterrices todas tus ideas, porque cuando yo entré, mi organización estaba bien capiroteada. O sea, hacíamos de todo, andábamos en todas partes, éramos como que tratábamos de resolver todos los problemas que te imagines. Nosotros decíamos, lo tenemos que resolver y lo vamos a resolver. Entonces andábamos de un lado para otro, de arriba para abajo, y no estábamos haciendo nada, porque a pesar de que impactos pequeños hacen grandes cambios, era mejor que nos especificáramos en un solo tema o de perdido recortar nuestras actividades para ser un poco más buenos en lo que estábamos haciendo. Entonces, en ese sentido, a mí el laboratorio social me ayudó, el laboratorio de transformación social me ayudó a caer en cuenta que yo necesitaba aterrizar bien para qué servía mi iniciativa. El darme cuenta si estaba ayudando o no a la sociedad, el darme cuenta si el valor o la propuesta de valor que yo tenía como organización en realidad era una propuesta de valor o era simplemente algo que se me había ocurrido. Y también comenzar a diferenciar las necesidades del proyecto mismo y mis necesidades como persona. Porque yo muchas veces creía que la organización no necesitaba algo porque yo no lo necesitaba. Entonces, una vez reflexionando sobre esa situación, me di cuenta que como en la legalidad, la organización es una persona y yo soy otra. Entonces, básicamente lo que necesita la organización no es lo que yo necesito. O sea, son cosas totalmente diferentes que sí van tal vez de la mano, pero son muy ajenas. O sea, la organización necesita algo, tal vez necesita dinero y yo no, o tal vez yo sí y la organización no, y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, entendí que yo tenía otra persona a mi lado que era la organización. Y también me ayudaron mucho con la cuestión de mejorar la comunicación para que entendieran de lo que estaba hablando. Es decir, yo me agarraba, hable y hable y hable de lo que hacía y así, súper fregón y haces bastantes cosas y todo, pero pues, ¿qué más, no? O sea, ¿qué es básicamente lo que haces? ¿Cuál es tu labor? ¿Para qué sirves? Entonces, ya dándome cuenta de eso, yo dije, su mecha. La verdad en eso, o sea, te confieso que muchas veces piensas que la regaste, piensas que lo que estás haciendo está mal y te dan ganas de ya no seguirle porque dices, pues qué hueva, o sea, le invertí 3 años de mi tiempo, de mi vida y no estoy ayudando a nadie. Pero yo creo que ese es un sentimiento que todos los emprendedores siempre tenemos, de pensar que lo que estamos haciendo no sirve para nada. Pero haz de cuenta que me di cuenta que para darte cuenta, ya dije cuenta como 4 veces, pero bueno, me di cuenta que para darte cuenta que lo que sirves, que lo que haces, perdón, sí sirve, lo tienes que analizar en un mapa de experiencia para ti mismo. Es decir, si tú te das cuenta que lo que estás haciendo no sirve para nada, o sea, realmente tú lo aceptas y dices, lo que estoy haciendo es simplemente algo X, o sea, las personas no lo necesitan. O sea, a lo mejor y te equivocaste y está bien, todos nos equivocamos y nunca es tarde para rectificar el error, pero si tú lo meditas y dices, neta, sí estoy ayudando a la gente, o sea, la persona que yo le di, en el caso de nosotros, yo le di el curso de, ¿qué haces aquí? Encontró su vocación y gracias a eso ahora estudia una carrera que le gusta bastante y le va bien en sus calificaciones, pues ya es una satisfacción para ti, para tu organización, porque sabes que lo que hiciste estuvo bien. Entonces, ya en ese sentido, comienzas a esclarecer un poquito más el sentido de tu organización y te das cuenta que a pesar de pensar que lo que estás haciendo no ayuda a nadie, no es bueno, te equivocaste, pues siempre vas a ayudar a la gente, porque todos necesitamos algo en específico. Y por eso nacen las iniciativas, es decir, todas las iniciativas nacen por una necesidad en específico. Sí. Entonces, ahí fue donde, bueno, volviendo a lo del laboratorio, fue donde me di cuenta de lo que estaba haciendo. O sea, de en realidad RTF servía para algo y así. ¿Tienen ahora, digo, justo que comentas acerca del impacto o de los resultados que está teniendo tu proyecto? O sea, imagínate que estás frente a un panel de inversionistas
Digo, me queda claro que tu proyecto está en una etapa de consolidación o de reestructuración para ir en pos de una posible monetización. Pero si hoy pudieras enfatizar los resultados, no necesariamente en cuanto a utilidad, ingresos, etcétera, ventas, ¿cómo medirías los resultados de tu proyecto en cualquiera de las esferas? El otro día platicábamos acerca de los cursos, talleres que han impartido, y digo, tú personalmente has impartido y que has capacitado a otros expositores o capacitadores de este mismo taller o conferencia, curso, como lo catalogues. ¿Cómo pudieras medir ese impacto en ya sea horas de conferencia, personas capacitadas, etcétera, ¿no? O sea, ¿cuál es el estatus en ese sentido si estuvieras enfrente de un panel de inversionistas que pudieras atraer, ¿no? Pues fíjate que nosotros tenemos un mapa de experiencia en el cual medimos precisamente la experiencia que la persona tuvo dentro de. Y algo que me da bastante gusto es que la cuestión de la conformidad que tienen las personas al recibir nuestros servicios es muy grande. No digo que seamos los mejores, ni digo que lo Perdón, queramos. Eduardo, ¿un mapa de experiencia es una encuesta de salida? Cuando alguien sale de tu Exactamente. curso, le haces una encuesta y guardan y documentan esa información. Ándale, exactamente. Básicamente lo que haces es, le preguntas cómo se siente al principio o si está dispuesto a recibir la información y ahí siempre, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Estás dispuesto? Sí. Todo, siempre lo mismo. Y luego ahí donde se ven los resultados es al final, porque al final tú les preguntas, bueno, ¿aprendiste lo que querías aprender dentro del curso? Y ya de que no, pues sí. ¿Y qué aprendiste? Si el curso era de qué haces aquí, que se trata de vocación un poquito, pues tú dices, no, pues yo aprendí que mi propósito de vida es tal, tal, tal. ¿Y por qué? No, pues porque a mí me gusta pintar. Aparte, en mi casa tengo 7 pinturas y me encanta verlas. Entonces, en ese sentido, lo que tú haces es ya cuantificar el número de impactos que tú estás haciendo. Y básicamente el impacto que nosotros hemos tenido hasta ahorita de personas directamente impactadas es como de 700, 800 e indirectamente como 3.100 más o menos, tomando en cuenta que cada quien vive con 100 personas, con 4 personas, lo que tú haces es multiplicar y darte cuenta de los impactos indirectos que estás haciendo. Entonces, estos números son muy claros, pero a veces también son muy fríos, porque tú dices, imagínate, ya impacté directamente a 700 personas, pero no estoy viendo ningún cambio. Entonces es algo que también muchas veces sucede y te sucede a ti como emprendedor, que dices, ya ayudé a bastante gente, a bastante, así un montonal, pero a pesar de que ya lo ayudé, no veo ningún cambio. Entonces ahí la respuesta que muchas veces tenemos que ver es que nunca vas a llegar a cambiarle la vida a nadie. O sea, no eres un mesías, no eres algo superpoderoso que va a llegar y con una capa y le va a decir a todos, ¿sabes qué? Tengo que cambiar la vida. Sino que realmente lo que haces es darle valor agregado a las personas y en números es bonito, pero también es muy frío porque te das cuenta que la realidad es que ya llevas mucha gente y muchas veces no se ve el impacto, pero como te digo, el impacto no se va a medir viéndolo, no lo vas a ver a menos que impactes a todo un país, que a todo el país le cambies la mentalidad. O sea, nunca vas a ver el cambio hecho. Entonces, Sí. básicamente, en instituciones hemos colaborado con más de 20, entre escuelas, otras asociaciones, entre en gobiernos municipales. Pues hemos estado en 7 municipios, en 4 estados de la República. Integrantes rotativos desde el principio han sido más de 250, o sea, que entran y salen y algunos que se mantienen. Y en cuestión yo creo que de escalabilidad que tenemos nosotros, yo veo muy buenos números. Yo creo que la organización, si seguimos trabajando como hasta ahorita y hasta si le echamos más ganas, como lo que necesitamos ahorita precisamente dentro del laboratorio, que te exige mucha claridad en lo que quieres, pues podríamos hasta, ¿qué te digo?, impactar en un año, en solo un año, hasta 1,000 personas. Entonces es bien sorprendente porque el trabajo que tú haces directamente apoya al conocimiento, al IQ, por así decirlo, de una persona
y lo que haces es prepararlo y darle oportunidades para que pueda conseguir empleos. Entonces ahorita lo que nosotros buscamos es vinculaciones con instancias, ya sea gubernamentales, ya sea, por ejemplo, otras asociaciones, otras organizaciones o cualquier otra institución que enriquezca el conocimiento que nosotros les damos o que los ayude a que lo lleven a un plano laboral. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hacemos es preocuparnos un poquito por los números y la felicidad y el impacto que nosotros tenemos. Porque te digo, gracias a Dios, siempre se ha dado que a quienes les damos cursos, talleres, pláticas, conferencias, todo lo que te imagines, o que les hagamos una visita, siempre se quedan muy contentos. Entonces, yo creo que en números nos está yendo bien, nos va bien, y el contenido que nosotros hacemos es amigable y aparte de amigable le ayuda a la gente. Ok. ¿Y cuáles son tus planes después de graduarte? O sea, ¿te gustaría continuar con este proyecto, crecerlo, llevarlo a otros estados? Digo, sé que ya tienes algunos grupos en otros estados, como mencionaste ahorita, pero ¿cuál sería tu plan o tu visión con Reescribiendo tu Futuro en cuanto a los próximos 5 o 10 años? Fíjate que a mí me encantaría tener una organización que apoyara por medio de becas integrales, o sea, ya sea estancia, alimentación y todo lo que te imagines que necesitas como foráneo para personas que viven en comunidades. Porque como te digo, yo cuando salí del contexto, de cuenta que mi casa era una cajita, ¿no? Y yo nunca salía de aquí. Entonces, cuando salgo de ahí me doy cuenta que hay muchos chavos, muchas chavas, muchos niños y muchas niñas que quieren estudiar, que quieren salir adelante, pero que pues el dinero no les da. O sea, imagínate los ingresos de una persona campesina, o sea, evidentemente no denigro a nadie, ni nada, ni hablo mal, ni mucho menos, pero pues imagínate el mantener su casa y luego aparte mantener la casa de un foráneo. O sea, que cuando eres foráneo todo cuesta el doble. Entonces, en ese sentido, tío, en algún momento a mí me gustaría que Reescribiendo tu Futuro apoyara de esta manera ya cuando, si Dios quiere, tengamos la suficiente capacidad económica para poder hacerlo, los aliados comprometidos para poder hacerlo y hacerle referencia al nombre, porque pues nos llamamos Reescribiendo tu Futuro, pero lo que hacemos sí es reescribir tu futuro, pero pues ahora imagínate ayudar a que alguien estudie por medio de una beca en una universidad como la UDEM, como el TEC de Monterrey, como, ¿qué te digo?, la UNAM, o sea, universidades que tienen buena calidad y ahora tú otorgarles la capacidad a ellos de poder prepararse ahí, pues yo creo que estaría con ganas. Entonces yo te digo, esa es mi meta, es la meta que yo quiero, que considero que vamos a lograr, porque la gente adecuada está. O sea, conozco mucha gente ahorita, gracias a Dios, que tiene gran capacidad económica y que está comprometida con la sociedad. Pero lo que yo necesito también es tener credibilidad, haberme graduado, tener mi empleo, y yo también aportar económicamente a que todo esto sea posible. Y en algún momento, si es necesario, delegar el control de la organización, porque pues ya imagínate en ese aspecto, ya necesitaría al 100% dedicarse a alguien a atender la organización. Porque evidentemente yo no pienso vivir de Reescribiendo tu Futuro, o sea, yo quiero tener mi empleo, mi emprendimiento ya de negocios, lo que a mí me pueda dar para vivir. Entonces te digo, ya delegar la presidencia, delegar el control de Reescribiendo tu Futuro para que la cuestión de las becas, si es que algún día lo logramos, sea un tanto fructuosa y ayudemos a las personas en realidad. De acuerdo. Pues mil gracias, Eduardo. Para cerrar, me gustaría que nos compartieras en dónde te puede encontrar gente que se haya identificado contigo, que tenga preguntas, que quiera colaborar, que quiera donar, o digo, ya sea dinero o su tiempo, ¿no? Para apoyar en todas estas iniciativas que nos comentaste. Pues mira, en Facebook estoy como Reid Eduardo, literal R-E y latina D, Eduardo. En Instagram estoy como Reid, igual R-E y latina D, guión bajo Eduardo. Y ya son las únicas redes sociales que tengo y ahí es donde me pueden contactar. Igualmente me pueden enviar preguntas por mensaje. También mi correo electrónico, por si a alguien le interesa, es reid-outlook.com. Ese es mi correo personal.
en donde también me pueden contactar y ahí me pueden hacer cualquier pregunta que tengan, si se identificaron, si necesitan algún apoyo, si tienen algún área de oportunidad que ustedes también hayan ubicado y que piensen que nosotros los podemos ayudar, ahí les podemos resolver cualquier duda. Buenísimo. Pues te agradecemos muchísimo, Eduardo, tu tiempo y tus experiencias por haberlas compartido. Y a la audiencia, pues agradecerles su participación también en esta dinámica. Es la primera que hacemos. Les pedimos paciencia porque no somos expertos, pero iremos mejorando sobre la marcha. Y el objetivo es, como dije al inicio, generar una comunidad en donde se genere una sinergia, ¿no? Y nos apalanquemos unos con los otros en cuanto a la experiencia, ¿no? Que nos pueda servir. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente edición. Saludos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.